hoy, como usted lo ve en la pantalla, es el llamado a la misión. Pero antes de entrar en esto, yo quisiera decir que durante nuestra última exposición en el Evangelio de Marcos, de los versos del 1 al 6, nosotros vimos cómo nuestro Señor Jesucristo visita a su ciudad natal. Él visita la ciudad, o la aldea más bien, de Nazaret. Y allí se encuentra con un terrible gran problema. La gente era incrédula debido a la familiaridad que ellos tenían por Jesús. Jesús termina finalmente asombrado. Jesús termina finalmente descompuesto, es la palabra que podríamos usar, al ver a las personas no reconociendo la grandeza de Cristo. Pero en la segunda parte del verso 6, que ya leíamos al principio, nos termina diciendo que nuestro Señor Jesucristo, y usted puede ver el texto, recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y queremos partir desde este punto el mensaje de hoy, porque es sumamente importante que centremos nuestra atención primero en este verso. Hermanos, cuando Marcos nos dice que Jesús recorría las aldeas predicando, la palabra que utiliza, recorrer, esa palabra recorría, literalmente nos da la intención de que Jesús daba vueltas. Ahora, no en modo remolineando, ¿verdad? No estaba Jesús así, alrededor de las aldeas. No era la intención. La idea que nos transmite el texto es que constantemente Jesús pasaba en círculo, rodeando los mismos lugares. Pasaba por una aldea, por otra aldea, por otra aldea, por otra aldea. Como dice un comentarista bíblico, bien podríamos decir que a lo que se refería Marcos es a que Jesús hacía giras ministeriales. Él estaba en gira ministerial, visitando las diferentes aldeas, los diferentes poblados. De hecho, sabemos por los evangelios, por Mateo, Marcos y Lucas, que Jesús al menos realizó 3 giras ministeriales durante, o dentro más bien de toda la región de Galilea y Judea. Jesús, de hecho, visitó durante su ministerio al menos, y vea esto que lo va a tener en pantalla, Jesús visitó durante su ministerio al menos 45 poblados diferentes para cubrir un aproximado de 3.200 kilómetros caminando. A eso es a lo que se refiere ese texto. Cuando Marcos dice, y como Marcos es muy rápido, Marcos es de un relato a otro, cuando Marcos dice y recorría las aldeas de alrededor enseñando, prácticamente lo que nos está diciendo es que Jesús recorrió 45 poblados, aproximadamente 3.200 kilómetros cuadrados, durante estas 3 giras de su ministerio. Pero lo que es más importante, y Marcos lo deja muy puntual en nuestro texto, es la motivación primaria de Jesús para recorrer estas aldeas. Su motivación no era conocer, su motivación no era acercarse a los poblados para ver qué tipo de comidas habían en ese tipo de poblados. Aquí hay tacos, allá hay frijolitos charros, ¿verdad? Y entonces iba de un lado para otro. No era la intención. Jesús no quería conocer. Nuestro texto nos dice que Jesús iba por todos los poblados enseñando. Esa es la motivación primaria, y siempre fue la motivación primaria de Jesús. La predicación del evangelio siempre fue el centro ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre quiso enseñarle a otros el evangelio. Pero, y aquí es donde viene el punto de quiebre en nuestra historia, pero en medio de esta historia se introduce un suceso que es de suma importancia para nosotros y que cambia drásticamente el relato. Nuestro Señor Jesucristo pasa de recorrer todas las ciudades enseñando a depositar esa misma misión extraordinaria de llevar el evangelio sobre un grupo de hombres ordinarios. Él toma la misión de proclamar las buenas nuevas, la misión de proclamar el evangelio, y se la encomienda a un grupo de hombres ordinarios. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana, que he titulado El llamado apostólico. El llamado apostólico. Ese punto suena hasta como intenso, ¿verdad?
el llamado apostólico. Verso 7. Veamos el verso 7 nuevamente. Dice el verso 7: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Esa es la primera parte del verso 7. Y hermanos, de manera muy específica, yo le pido que por favor no se pierda en este momento, porque de manera muy específica, tanto la palabra que utiliza Jesús, que es 12, ¿verdad? O la palabra que usa Marcos más bien, que es 12, la palabra 12, como la palabra enviarlos, que esa palabra viene del griego apostelo, que significa enviados, o de donde viene la palabra apóstoles. ¿Se recuerda usted? Muy bien, pues él comienza a llamar y a enviar a ese grupo de enviados, de apóstoles, de 12. Hermanos, esta misión que Jesús encomienda en este momento aplicaba muy específicamente para este grupo de discípulos que ahora pasarían a ser sus apóstoles, sus enviados, los encomendados con una misión para proclamar sus virtudes, su evangelio. Hermanos, a través de este grupo de 12 personas se iniciaría la iglesia, el pueblo del nuevo pacto. Y yo quiero que usted pueda correlacionar un poco, porque esto tiene mucha relación con el antiguo pacto. El pueblo de Israel se fundamentó sobre la base de ¿cuántas personas? ¿De cuántos, hermanos? De 12. El pueblo de Israel se establece sobre 12 patriarcas, sobre los cuales vienen las 12 tribus y sobre las cuales viene todo el pueblo de Israel. Pero ahora Jesucristo hace un punto y aparte, y desde este momento en adelante el pueblo del nuevo pacto sería formado a través del fundamento de otras 12 personas. ¿Se da cuenta de esto? 12 en el Antiguo, 12 en el Nuevo Testamento. Y tal y como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20, este grupo de apóstoles que aquí nos dice enviados o 12 sería el cimiento sobre el cual se edificaría la iglesia. 12 personas que serían el cimiento. Y hermanos, si alguno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver una casa hacerse, sabemos que una casa tiene ¿cuántos cimientos? ¿Cuántos, hermanos? Pero dígalo con propiedad, hermano, porque de verdad me asusta. ¿Cuántos cimientos tiene una casa? Uno. Muy bien, exactamente. Solamente existe un cimiento, solamente existe un fundamento. Y Pablo en Efesios 2:20 nos dice que la iglesia se ha fundamentado, se ha cimentado, el cimiento de la iglesia está o recae sobre los lomos de los apóstoles, de los 12 apóstoles, de este grupo de personas que fue enviados por Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la obra apostólica de este grupo de escogidos de Cristo es una obra única e irrepetible. Nunca más se va a volver a repetir en la historia un grupo de 12 apóstoles que tenga las cualidades de este grupo. Nunca, porque nunca en la historia de la humanidad va a ser necesario otro cimiento. El cimiento es único, es irrepetible. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien? Sin embargo, aunque esta historia, hermanos, es una historia muy particular, muy específica para un grupo específico de personas y es única e irrepetible, y no todo lo que dice este texto se puede aplicar a nosotros, pero ciertamente hay algunas verdades, hay algunos principios que se pueden aplicar a nosotros como iglesia. Porque de la misma forma que estos discípulos, nosotros también hemos recibido la comisión de parte de Cristo de ir y predicar el evangelio. ¿Me sigue, hermano? Así que con esto en mente, yo quisiera tomar del texto que viene a continuación algunos principios fundamentales para nosotros como iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? Primer principio, principio número 1, la compañía cristiana. La compañía cristiana. El verso 7 del texto, de nuestro texto, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Esa parte ya la vimos. ¿Y cómo los comenzó a enviar, hermanos? De dos en dos.
De todos los evangelios, Marcos es el único que nos cuenta que los discípulos fueron enviados de dos en dos. Es el único que lo cuenta. Sin embargo, podríamos pensar que esa es la misma intención que utiliza Mateo cuando escribe el nombre de los discípulos en pares. Vea conmigo el texto, Mateo capítulo 10, versos 2 al 4. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Y luego dice: y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, ve que están ordenados en pares, Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos, Jacobo hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le traicionó. Así que de nuevo vemos el patrón. El patrón es muy sencillo: fueron enviados de dos en dos. No cabe duda, hermano, que estas palabras tienen mucha importancia para nosotros entonces. De dos en dos. Ahora, esto bien podría tratarse de darle validez al testimonio. El Antiguo Testamento nos dice en muchas partes, y no tenemos tiempo para ver todas ellas, pero nos dice que cada vez que se presentaba el testimonio delante de un sacerdote o delante de un juez, siempre tenía que ser el testimonio de dos personas o más. Nunca podría ser el testimonio de uno solo, porque ese testimonio era inválido. Así que bien podríamos decir que ellos fueron de dos en dos para que su testimonio tuviera validez. Pero sin lugar a duda, hermano, es más probable que se trate de ayudarse y alentarse el uno al otro. Hermanos, la compañía cristiana es fundamental para cada uno de nosotros. Y de hecho, no es la primera ni la única vez que nosotros vemos este patrón. No es ni la primera ni la única vez que vemos este patrón. Cuando nosotros vemos en Números capítulo 14, los espías fueron enviados, 12 espías, y fueron enviados de dos en dos. Por eso es que cuando Josué y Caleb llegaron, ellos tenían una visión diferente, porque entre ellos dos se habían apoyado y habían dicho: no, esta ciudad la conquistamos nosotros. ¿Se recuerda de esa historia? Pero además, en el Nuevo Testamento vemos también esta misma unidad, esta misma compañía cristiana. Vemos a Pedro y Juan predicando en Jerusalén. Vemos a Pablo y Bernabé siendo apartados para el ministerio por el Espíritu y siendo enviados a la misión. Vemos más adelante a Bernabé y Juan Marcos por una parte, y luego por otra parte a Pablo y a... ¿quién fue el otro compañero de Pablo, hermanos? Silas. Vemos también luego más adelante en el ministerio de Pablo a Pablo y a Lucas. Bendito Lucas ese, ¿verdad? Generalmente el apóstol Pablo, de hecho, se acompañaba de muchas personas, pero siempre iba en pareja para predicar el evangelio. Así que, hermanos, definitivamente este principio es fundamental para la obra de Cristo. El trabajo en equipo es fundamental. La compañía cristiana es fundamental. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 4 versos 9 al 10, y este es un texto que lo usamos muy generalmente para matrimonio, pero ¿y qué tal si lo aplicamos también para la iglesia? Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermanos, este texto también me habla mucho anticipadamente de la importancia de la membresía de una iglesia. ¿Por qué razón? Porque si van solos, cuando caigan, ay de aquel que cayere, porque no habrá segundo que lo levante. Hermanos, el pecado es silencioso, el pecado es cegador, el pecado enorgullece, y cuando una persona está sola, no logra ver su pecado, porque está ciego, orgulloso, demasiado altivo y es muy arrogante. Es por eso que Cristo nos dejó en compañía cristiana, para que juntos como iglesia pudiéramos nosotros ayudarnos y estimularnos para crecer, para vivir en santidad, para forjar el carácter de mi hermano. Esa fue la razón por la cual Cristo los envió juntos, de dos en dos.
bien podrían haber hecho la obra solos. Es más, podrían haber abarcado mayor terreno. Eran 12, podían haber sido enviado uno a cada lugar, pero fueron enviados de dos en dos, porque así, hermanos, ellos podían tener una compañía cristiana donde pudieran ayudarse y alentarse el uno al otro. Un comentarista bíblico llamado Juan Carlos Rail, comentando este texto, dice la siguiente frase: los ministros, los misioneros, los que hacen obra de evangelista y los maestros de escuela dominical deben tener la oportunidad de reunirse y aconsejarse mutuamente. Pero, dice Juan Carlos Rail, no solamente ellos, sino, como dice el autor de Hebreos, todos en la iglesia de Cristo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hebreos 10, 24 al 25. Así que, hermanos, en resumen, y Cristo lo deja muy claro en este principio, en la vida cristiana no puede haber llaneros solitarios. No puede. Y muy especialmente dentro del ministerio cristiano no puede haber llaneros solitarios. El segundo principio que quisiera compartir y sacar de este texto es la autoridad para la iglesia. La autoridad para la iglesia. Volvemos al verso 7. Y cuando los envía, Cristo les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hermanos, de manera particular, Jesús envió a este grupo específico de 12 personas con autoridad sobre los espíritus inmundos. Algo que ya había sido manifiesto a lo largo de su ministerio. ¿Por qué? Porque era una señal evidente de que el reino de los cielos se había acercado. Mire cómo lo dice Cristo mismo en Lucas capítulo 11, verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta era una manifestación, hermanos. Esta era una evidencia, era un fruto de que el reino de los cielos había llegado. Alguien que tenía poder sobre los espíritus inmundos para reprender a esos espíritus, para liberar a las personas. Cristo tenía ese poder, pero ahora Cristo se lo da como una señal evidente a la iglesia. Hermanos, además de ser una evidencia directa de la venida del reino de Cristo, de la presencia del reino de Dios en la tierra, esto también es una enseñanza para los discípulos y para nosotros hoy, para que podamos tener en claro algo importante. Hermanos, ningún poder, vuelvo a repetir, ningún poder, por muy aterrador que pueda parecer, ningún poder, hermanos, puede detener el avance del reino de Dios. Ningún poder puede detener el avance del evangelio. No hay poder suficiente para detener eso. ¿Por qué? Porque la autoridad, incluso, y usted se da cuenta, volvamos al texto anterior, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que si Cristo les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les estaba diciendo que ningún poder podría detener el avance de la predicación del evangelio. Ninguno. Y hermano querido, esa misma autoridad es la que tiene la iglesia de Cristo hoy. Gracias por el entusiasmo, hermano. Yo sé que el calor está intenso, ¿verdad? Pero si quiere volvemos a orar para que llueva. No sé cómo está la cosa. Aquí. Esfuércese por pensar en esto. Hermanos, ningún poder, por alto que sea, ningún poder demoníaco puede detener el avance del evangelio y de la iglesia hasta que Cristo vuelva. La iglesia seguirá de pie. La iglesia seguirá funcionando. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia verdadera de Cristo. Siempre la obra del Señor se va a continuar haciendo año tras año, década tras década, siglo tras siglo, hasta que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque Cristo le dio la autoridad a la iglesia. Pero hermanos, y esto es algo muy importante, por favor, jamás debemos pensar que esa autoridad le pertenece a la iglesia por sí sola.
Cristo le dio la autoridad a la iglesia, pero la autoridad sigue siendo de Cristo. Nosotros no debemos gozarnos en que tenemos autoridad, no, debemos gozarnos en que tenemos a Cristo, porque Él es el dueño de la autoridad y por su autoridad la iglesia permanece de pie. Hermanos, Él es el que tiene toda la autoridad, así que la iglesia nada puede hacer en su propio poder, nada. No podemos hacer nada. Si Cristo no está en la iglesia, nada podemos hacer. Hermanos, la obra de difusión del evangelio, la predicación a las naciones, la obra misionera, la obra evangelística, la predicación a tus hijos pequeños, toda la difusión del evangelio es una obra poderosa que depende del poder y de la gracia de Cristo. Siempre. No es nuestra autoridad, es el poder de Cristo. Así que, hermanos, para la misión que nos ha sido encomendada, y usted y yo tenemos una misión, y la misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Nosotros tenemos la misión de hacer discípulos, y para esa misión que hemos recibido de parte del Señor, nosotros no podemos llevarla a cabo en nuestra propia fuerza. Es que no podemos, somos débiles. Nuestras palabras son débiles. Nuestras intenciones, nuestros argumentos siempre irán con debilidad. Pero el poder de Dios es soberano, sobrenatural y eficaz para derribar fortalezas. Así que debemos confiar en el poder y la autoridad del Señor, porque eso es lo que tenemos. La autoridad que la iglesia tiene es la autoridad que Cristo ha delegado a la iglesia. Amén. El tercer principio que surge también de estos textos es confianza y dependencia. Verso 8 y 9 dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. En este pasaje, hermanos, en este texto se nos muestra que los discípulos iban a iniciar un viaje. Y cuando usted realiza un viaje, ¿qué es lo que usted hace? Una maleta, ¿no es cierto? Y prepara de todo, ¿verdad? Los que son más precavidos meten hasta, y uno a veces pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te vas a ir? Una noche. Lleva una maleta como para 3 años y medio, ¿verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, pues para este viaje Jesús les dice: no lleven nada. No lleven nada. No lleven absolutamente nada. Ni alforja, que es una especie de maletita que ellos llevaban para guardar sus cosas, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias. Y obviamente esto está en singular, no por el hecho de que calzasen sandalias iban a llevar 2 pares de sandalias, ¿verdad? Era las 2 que se ponían en los piecitos, sandalias. Y que no vistiesen 2 túnicas, solo una. Lo único que podían llevar era el bordón. El bordón era un bastón que les ayudaba para el viaje. Era un bastón que les ayudaba a caminar. Era lo único que ellos podían llevar, un bastón, un par de sandalias y una túnica. Y tenían que recorrer 3.200 kilómetros cuadrados predicando. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué Jesús les demanda que hagan el viaje de esa manera? Para confiar en el Señor. Porque Dios proveería. Dios iba a proveerles para el viaje. Ahora, debo ser muy claro en esto, porque esto fue la primera parte del ministerio de los apóstoles. Porque después, la segunda parte del ministerio de los apóstoles, Jesús les dice: los voy a enviar y los voy a enviar entre los lobos, siendo ovejas, y los van a perseguir, los van a acorralar. Lleven cinto, lleven alforja, lleven bordón, lleven espada. Si alguien no tiene espada, cómprese una. Eso dice Jesús en el segundo llamado para la misión. Pero en este primer llamado, Jesús quiere mostrarles a ellos que vivan vidas de confianza y dependencia en el Señor. Ellos debían de confiar, debían de depositar su confianza
enteramente en aquel que los estaba enviando a la misión. Si Él me envía, Él me va a sostener. Si Él me envía, Él me va a cuidar. Y ellos lo tuvieron que aprender y lo tuvieron que poner en práctica durante toda su vida. Hermanos, por supuesto que obviamente este mandato no es completamente aplicable a nosotros. No tenemos ni bordón, ni alforja, ni cinto, ni sandalias, ni túnicas, y algunos ni ganas de salir, ¿verdad? Pero el principio que surge de este pasaje sigue siendo aplicable a nosotros. Cristo nos ha comisionado para ir y hacer discípulos. Esa es la comisión: predica el evangelio. Y a veces como iglesia nosotros estamos demasiado confiados en nuestras estrategias. Quizá la estrategia de cómo evangelizar puede ser mi alforja, ¿no es cierto? Quizá estamos demasiado preocupados en nuestros medios, en nuestra predicación, en nuestra eclesiología, en nuestro estilo de música. Estamos preocupados, en resumen, en nuestras capacidades. Y nos cargamos para la obra que Cristo nos ha comisionado, nos cargamos con un montón de cosas. Llevamos alforjas carnales, llevamos pan, porque estamos demasiado preocupados en lo que vamos a comer mañana. Y no hacemos la obra del Señor. Hermanos, nuestra capacidad a veces se mengua cuando nosotros no confiamos en el Señor. Nuestra confianza, nuestra dependencia debe estar puesta en aquel que nos está enviando a la misión. Vuelvo a repetir: ¿qué pasa con aquellos padres que dicen: no, pero es que yo soy de muy pocas palabras, no me sale hablar con mis hijos del evangelio? Hermano, lo que tú tienes que hacer es hablarles de Jesús. Léeles la palabra, ora con ellos. No necesitas pasar 5 años de capacitación en un instituto bíblico para después enseñarle a tus hijos acerca del evangelio que tú has creído. Lo que necesitas simplemente es tomar la Biblia, llenarte de ella y luego predicarla, dársela a ellos como un manjar deleitoso. Pero es que a mí me da mucho miedo, yo no he sido capacitado, yo no tengo la preparación que otros pueden tener para enseñarle a mis amigos o compañeros de trabajo. No tengo la capacidad para ir con mis vecinos y llevarles del evangelio. ¿No tienes la capacidad? Tienes el Santo Espíritu de Dios morando en tu interior. Es una capacidad suficiente. Recuerda, hermanos, lo importante no es la capacidad, sino la confianza y la dependencia en el Señor. Porque volvemos otra vez al punto anterior: es Dios el que hace la obra, no tú. Solamente tienes que ir y predicar el evangelio. Me encanta el mensaje que el apóstol Pablo hace en Hechos capítulo 26. El mensaje es singular. Él empieza a hablarles de su conversión después de Cristo, cómo él predicó por todos los lugares el evangelio de Cristo, el arrepentimiento y la fe. Y cuando él acaba su mensaje, de pronto Herodes le dice: por poco me persuades de creerte, por poco. Y Pablo le dice: hubiera querido el Señor que por poco o por mucho, da igual, no importa, pero que tú hubieras creído. Porque lo importante es creer. Lo importante no es estar persuadido. Casi, mira, por poquito, ¿verdad? Me convence de Cristo. No, por poquito no. Los por poquito se van al infierno también. Hermanos, pero cuando hay realmente la gracia divina, cuando Dios dice: ahí es donde, entonces ahí es donde. Y el Señor hace su obra. Y el Señor lleva su palabra al corazón. Y el Señor cautiva la mirada, cautiva a la persona, y la persona cae rendida a los pies de Cristo. Por lo tanto, hermano, no es tu esfuerzo, no son tus estrategias, no son tus capacidades, pero sí es tu confianza y tu dependencia en aquel que te está enviando a la misión. Y especialmente este texto se aplica de una manera muy específica
si no tenemos recursos como iglesia para llevar a cabo la misión. Y en todo eso Dios proveerá. Dios proveerá. Tenemos en algunos meses una conferencia, y para esa conferencia Dios proveerá. Debemos de confiar en el Señor. Si es del Señor, si el Señor quiere hacer la obra, no debemos llevar ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 pares de sandalias, ni 2 pares de túnicas. El Señor proveerá. Hermanos, la obra es suya y suya es la cosecha. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Debemos cumplir con nuestro llamado. ¿Cuál es el llamado? Ve y predica el evangelio, y luego Dios proveerá. Y hermanos, también, y debo decir esto porque es importante, pero este principio es sumamente aplicable, especialmente para aquellos que recibimos un sustento cuando servimos en la obra del Señor. Este principio se aplica mucho, especialmente para aquellos que estamos sirviendo la obra del Señor y dependemos de un sustento económico. Debemos confiar y debemos depender en el Señor, porque la obra es suya. Él proveerá. Claro, la Biblia también dice: el obrero es digno de su salario, pero el Señor proveerá. Él provee. Ahora, hermanos, y menciono esto porque existe una gran diferencia entre vivir recibiendo el sustento por predicar el evangelio, porque eso fue lo que pasó con estos hombres. Jesucristo les dijo: no lleven el pan. ¿Por qué? Porque el Señor iba a proveer. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario y el Señor iba a proveer. Pero hay una gran diferencia entre vivir recibiendo sustento por predicar el evangelio, lo cual es bíblico y Cristo lo menciona aquí. Hay una gran diferencia entre eso y aprovecharte del evangelio para vivir bien. Eso es una gran diferencia. No es lo mismo una cosa que la otra. Es por eso que Cristo nos dice lo siguiente en el verso 10. Vaya conmigo al verso 10. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. A mí este texto siempre me dio como un poco de medio repelús, mala espina. Yo no lograba entenderlo, pero el contexto cultural de este texto nos ayuda mucho a entender. Cuando ellos entraban a los diferentes poblados, ellos iban a encontrar con personas que ya Cristo había evangelizado anteriormente, y personas que estaban ya rendidas al evangelio, y personas que seguramente les iban a ofrecer hospedaje gratuito. ¿Por qué? Porque la cultura de Israel era así. Ellos hospedaban a los extranjeros. Cualquier extranjero que viniera a la ciudad, y mucho más, si venía proclamando el mensaje de Jesús, era recibido, era tomado y llevado a la casa, y le daban hospedaje en una habitación de forma gratuita. Cuando Jesús entonces dice: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, no les está diciendo: sean ustedes unos gorrones, porque eso parece, ¿verdad? ¿Se da cuenta? El texto dice: si llegas a una casa y vas a estar allí 2 meses y medio, ahí quédate. Estás hecho, ¿verdad? Que te mantengan, que te alimenten, que te aseen, todo. Eso parece como ser un poco gorrón, y no es la idea. Lo que Cristo está diciendo es que si tienen hospedaje durante el tiempo que estén en esa ciudad, quédense en ese lugar hasta que se vayan. Es como si Él estuviera diciendo: si durante el transcurso de su estadía viene alguien con una mejor oferta de hospedaje, y seguro vendrá. Si alguien viene diciéndoles: mira, mi casa es más cómoda, mi casa es más agradable, yo te puedo hacer en vez de frijolitos un churrasco. Si alguien viene y te dice eso, no vayas. Quédate en el primer lugar a donde tú llegaste. Debes tener contentamiento. Ese es el punto de este texto. Debes tener contentamiento. Y esto está unido al anterior, porque Cristo les dice: mira, no lleves pan, no lleves alforja, porque Dios te va a proveer, porque el obrero es digno de su salario. Pero también cuando llegues a algún lugar, aunque la condición sea baja, tranquilo, ten contentamiento. Y hermanos, yo creo que esto es algo de lo que carecen muchos ministros el día de hoy. Vivimos en una cultura evangélica donde el contentamiento se ha sustituido por la comodidad. Cuanto más cómodo y confortable sea el lugar para el ministro,
mucho mejor, aleluya, ¿verdad? Hermanos, yo llegué una vez a una iglesia y todas las personas estaban sentadas en sillas de plástico y a mí me trajeron un sillón para sentarme. No se siente todavía, no se siente, le vamos a poner el sillón. ¿Y qué corona tengo yo de diferente con la persona que está sentada en una silla de plástico? ¿Cuál es la diferencia? La silla de plástico también me sirve para sentarme, pero vivimos en un mundo lleno de comodidad, lleno de confortabilidad. Es más, algunos hasta te presentan una lista de comodidades que necesitan para llegar a la iglesia a predicar o a cantar, ¿verdad? Agua, voz. Están como de muy alto nivel. Hermanos, eso es una alta traición contra el mensaje de Cristo y contra Cristo mismo. Es una alta traición contra el evangelio. Así que, si vemos a alguien que se llama ministro de Dios, entre comillas, pero que quiere aprovecharse del evangelio para disfrutar de lujos y comodidades, no tenemos que pensarlo dos veces. Se trata de un falso maestro. Sencillo. Los falsos maestros siempre querrán más comodidad. Nunca tendrán contentamiento. Así que tenga usted cuidado. Tenga cuidado. El cuarto principio, y probablemente este es el más importante de todos en el pasaje: la trascendencia del evangelio. La trascendencia del evangelio. Porque de la misma manera que Cristo habla bien de algún lugar donde les abran las puertas, ahora dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Permítame explicar un poquito este texto, porque está medio extraño, ¿no? Cuando un judío viajaba por un territorio pagano, preste atención a eso, porque vuelvo a repetirlo otra vez. Cuando un judío viajaba por un territorio pagano, es decir, no era judío, sino era pagano, no era parte del pueblo de Dios, sino pagano, esa palabra es importante, pagano, ellos tenían la costumbre, los judíos tenían la costumbre de cuando salían de esos lugares, se sacudían el polvo de las sandalias y de la ropa antes de entrar a Israel. Era una costumbre. Así que si aquí atrás estaba Samaria y aquí terminaba la línea de Samaria, ellos salían de Samaria y se quitaban el polvo de su ropa y de sus sandalias. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor de que si ellos no hicieran eso, los objetos que eran levíticamente puros de su patria pudieran volverse impuros. ¿Qué le parece? Tenían temor de contaminar con el polvo de los paganos los objetos puros de su propia nación. ¿Me sigue, hermano? ¿Bien hasta aquí? Cuando Jesús les dice esto, entonces, recuérdese que los discípulos fueron enviados ¿a dónde, hermano? A toda la región de Israel. Ellos no iban a salir de Israel. Ellos iban a estar en el perímetro de Israel. Entonces Jesús, ¿por qué tú estás diciendo que se limpien el polvo inmundo, impuro al salir de una ciudad que es parte del pueblo de Dios? ¿Por qué? Bueno, lo que Jesús está diciendo simplemente es que cualquier lugar, ya sea casa, aldea, ciudad o caserío, que rehúse aceptar el evangelio de Cristo, debe considerarse inmundo. Cualquier lugar que oye y que rechaza el evangelio de Jesús es gentil o publicano, impío, inmundo. En otras palabras, toda persona que rehúse aceptar el evangelio después de oírlo no tiene parte en el pueblo de Dios. Ellos, imagine por un momento, entraban a Genezaret, no les escuchaban, salían de Genezaret,
se sacudían el polvo de las sandalias y literalmente estaban diciendo: ustedes que forman parte del pueblo de Dios, entre comillas, han dejado de tener parte del pueblo de Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en este texto. Y al final, el castigo para esas personas que eran parte del pueblo de Dios sería peor en el día final que el de Sodoma y Gomorra. Lea el texto otra vez. Dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, aceptar o rechazar el evangelio de Jesucristo es trascendente. Es trascendente. Esta es una verdad que encontramos en todos los evangelios. Muchos la pasan completamente por alto, les da exactamente igual. Piensan que el poder oír y luego rechazar el evangelio, después oír otra vez y después rechazar el evangelio, piensan que eso no va a tener repercusiones. Parece que miles de personas suponen que mientras asistan a una iglesia el día domingo, mientras no asesinen, no roben, no mientan o no quebranten claramente alguno de los mandamientos, parece ser como que eso es suficiente y ya no están fuera de peligro. No es importante. Mi vida yo la vivo como quiera. Mi caminar en este mundo yo lo vivo como me da la gana. Mi respuesta al evangelio diariamente yo la hago como quiera, no me importa. Yo voy al culto el domingo. Yo no he asesinado. Eso de asesinar, no, eso, Dios me libre, ¿verdad? Hermanos, es nuestra respuesta al evangelio lo que determina nuestra salvación final. Y nuestra respuesta al evangelio no es cantar un corito en el culto o aprenderse un versículo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que no. Nuestra respuesta al evangelio es vivir una vida de completa humillación a Cristo. Se requiere algo más que la mera abstinencia de faltas morales externas para salvar mi alma. Hermanos, según nuestro Señor Jesucristo, uno de los mayores pecados que el hombre puede cometer a los ojos de Dios es escuchar el evangelio de Cristo y después continuar su vida sin preocupación. Es uno de los peores pecados. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron condenadas? Bueno, porque allí había lascivia, lujuria, homosexualismo, ¿se recuerda? Porque era una ciudad sumida en la idolatría, en el paganismo. Sin embargo, si tu respuesta al evangelio es rechazarlo, tu condenación será más severa que la de ellos. ¿Me sigue, hermano? Rechazar el evangelio puede hundirte en lo más profundo del infierno, aunque tus obras sean las mejores. Pero hombre, si yo he dado limosna a los pobres, pero hombre, si yo he sido una persona buena, yo no he tratado mal a mi vecino, yo no he hecho esto o lo otro que es incorrecto, nunca he adulterado, nunca he fornicado, mi vida es casi perfecta. Bueno, si tú has rechazado el evangelio, serás igualmente o peor condenado que una persona que ha hecho cosas terribles con la ley de Dios. Hermanos, nunca dejemos pasar un pasaje como este sin preguntarnos qué estamos haciendo nosotros en respuesta al evangelio. ¿Qué estoy haciendo yo en respuesta al evangelio? Como decíamos la semana anterior, vivimos en una tierra culturalmente cristiana. ¿Se recuerda usted de eso? Tenemos la Biblia en nuestras casas. Escuchamos canciones cristianas la mayor cantidad del tiempo. Escuchamos acerca de la salvación del evangelio con frecuencia, cada semana en la iglesia. Pero yo pregunto, ¿nos hemos abrazado a esa salvación con fervor? ¿Es esa salvación
notablemente visible para nosotros? ¿Hemos obedecido la salvación en nuestras vidas al punto de rendirnos a los pies de Cristo? Hermano, no se pierdan esto, por favor. Esto es lo más importante del mensaje. Es el punto central. Nos hemos sujetado a la esperanza puesta delante de nosotros. Hemos tomado la cruz. Hemos seguido a Cristo por la fe. Nos hemos rendido a Él en arrepentimiento. ¿Lo has hecho? Porque si tú no has hecho eso y simplemente estás viviendo una vida religiosa, creyendo que formas parte del pueblo de Dios, simplemente porque estás dentro de una cultura, déjame leerte este texto de nuevo. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Hermano, el evangelio testificará en el juicio final como testimonio delante de usted. De nuevo, si nosotros no nos hemos rendido a Cristo completamente, estamos mucho peor que esos paganos que se inclinaban ante troncos y piedras. Somos mucho más culpables que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Examínate hoy. No permitas que pase un día más. Examínate y de verdad confróntate con esta realidad. Yo he recibido el evangelio porque el evangelio es trascendente para tu vida y para el juicio final. Volviendo a nuestro texto, y ya para terminar, y de verdad ya para terminar, al recibir el llamado, los discípulos de Cristo respondieron al instante. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y de verdad es ya para terminar, así que seremos muy breves en este segundo encabezado. Cumpliendo el llamado. El verso 13 nos dice que y saliendo ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Nuestro texto nos dice que inmediatamente los discípulos iniciaron la tarea de predicación en las diferentes ciudades para continuar extendiendo y proclamando las buenas nuevas de salvación. Ellos inmediatamente, Cristo los llamó, Cristo los envió y ellos salieron, cumplieron el llamado. Ellos lo hicieron de la misma forma que habían aprendido de Cristo. De hecho, si usted nota en este texto, nosotros vemos tres verbos. Hay tres verbos en este texto. Verbo número 1, predicaban. Verbo número 2, echaban. ¿Qué echaban? Fuera demonios. Verbo número 3, sanaban. Hay tres verbos. Pero de los tres verbos, al ver la gramática de la oración, de los tres verbos, el verbo principal, el verbo dominante dentro de la oración, adivine cuál es. Predicaban. Predicaban. ¿Y qué predicaban? ¿Qué predicaban? ¿Algún mensaje novedoso? ¿Algún mensaje llamativo? ¿Algún llamado militarizado a las armas? ¿Algún mensaje que encendiera el corazón de ellos emocionalmente para ir a las lágrimas? ¿Qué predicaban? Predicaban lo mismo que Jesús había predicado siempre, sin ningún cambio, sin distorsión, que los hombres se arrepintiesen de sus pecados. Ese es el mensaje que ellos predicaban. Ellos proclamaron, hermanos, fervorosamente las buenas nuevas de Cristo. El mensaje era y sigue siendo muy simple. El mensaje es arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo. Y hermanos, eso es lo que debemos seguir predicando sin cansancio hasta el final. Una y otra y otra y otra vez. Eso fue lo que ellos recibieron de encomienda y eso es lo que nosotros hemos recibido de encomienda. Ir y predicar el evangelio. Debemos predicar el evangelio. Ahora, ¿qué pasa con los otros verbos? Sanar, echar fuera demonios. Bueno, eso es parte del llamado especial que Cristo les hizo a los discípulos
como una evidencia de que el reino de los cielos se había acercado. Eso era un testimonio. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo lo testificaban ellos? Mostrando sanidades, mostrando liberaciones. Sin embargo, hermano, por favor, no se pierdan esto. Yo no creo que esto se haya detenido todavía. Dios aún sigue teniendo poder para acompañar a su iglesia por medio de señales y milagros. Dios sigue teniendo poder para hacer eso, pero son simplemente un acompañamiento. Dios tiene poder para acompañar a su iglesia a través de sanidades, de liberaciones, pero sigue siendo un acompañamiento, porque lo más importante siempre será la predicación del mensaje del evangelio. Que nunca se nos olvide eso. Y hermanos, y con esto quiero terminar el día de hoy. Hay muchas cosas dentro de este relato que son muy específicas, muy particulares para este grupo particular de personas. 12 hombres ordinarios que cumplieron una misión extraordinaria. Sin embargo, hemos visto que hay principios que son aplicables a nosotros, pero por encima de todas las cosas, hermanos, el énfasis de este texto es que tenemos un llamado a la misión. Debemos predicar el evangelio, debemos hablar y no callar. De la misma forma que estos discípulos, nosotros también tenemos un llamado. Predica el evangelio de Cristo, predica del arrepentimiento y del perdón de pecados para vida eterna. Iglesia, tenemos un llamado, tenemos una misión. ¿Cómo vas a responder a tu llamado? Y no se preocupe, yo no le estoy pidiendo que usted sea evangelista o que sea pastor o que sea maestro. Yo no le estoy pidiendo que usted ahora se vaya a montar en los buses todos los días, ¿verdad? Ahí con papelitos, ¿verdad? Cristo te ama, ¿verdad? No. ¿Vas a ir a tus hijos a predicarles el evangelio? ¿Vas a ir a tus compañeros de trabajo que tanto lo necesitan? ¿Vas a ir a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia para proclamarle las buenas nuevas de salvación? ¿O te vas a quedar en la comodidad de tu cristianismo cultural que tanto Cristo detesta? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? Me llamó mucho la atención una frase del pastor Miguel Núñez. La escuché esta semana, me gustó increíblemente. Hay personas que dicen: pero ¿y qué va a pasar con los nativos, verdad, que están en medio de las selvas donde el evangelio nunca ha llegado? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, va a pasar exactamente lo mismo que con tus compañeros de trabajo a los que no les has predicado el evangelio. Se van a perder en el infierno. Lo mismo, es lo mismo, porque nos queremos hacer más amorosos que Dios, pero tú tienes un llamado, y el llamado es: ve con los que tienes cerca, ve con los que están a tu lado, ve con tus hijos, ve con tus vecinos, ve con tus amigos, ve con tu familia y llévales las buenas nuevas. Hermanos, quiera el Señor que en esta iglesia se levante una generación de personas que tenga el anhelo de exponer a Cristo y al evangelio de Cristo por sobre todas las cosas. Quiere el Señor levantar en esta iglesia una generación como el apóstol Pablo, que decía: una cosa me he propuesto hacer, una, no dos, no tres, no cinco, no 20, una cosa: predicar a Jesucristo y a este crucificado. Quiere el Señor darnos ese espíritu para que todos nosotros podamos hablar de Cristo.